Muy buenos días, estamos ante una nueva edición de Microdiálogos de Nueva Sion y en el día de hoy estamos con el educador y secretario general de la Unión Mundial de Meretz, Darío Teitelbaum, que nos acompaña desde Israel en esta entrevista realizada el 21 de abril del 2024. Ante que nada, muy buenos días y muchas gracias por estar acá presente. Buenos días, Ariel, y agreguemos que es en vísperas de este Pesaj tan especial este año. Sí, efectivamente es muy especial, como todo el contexto que está sucediendo del 7 de octubre es muy especial. Y por esa razón vamos a empezar por lo último que está sucediendo en el Medio Oriente o que sucedió en los últimos días. El ataque de Irán a Israel y después la respuesta, que un poquito, una respuesta no contundente pero no contundente, llamémosle un empate, si es que se puede decir, que hizo Israel sobre objetivos iraníes, y que en este momento pareciera ser que hay una cierta calma. Entonces, tener en cuenta este detalle de que pareciera haberse calmado los tambores de guerra, te consulto si es una calma después de la tormenta, es una calma previa a una nueva tormenta. Mira, Ariel, sin ser belicista en absoluto, la defensa ante el ataque de Irán por medio de más de 350 armamentos de toda clase es una brillante victoria, una victoria defensiva, aún así victoria, ya que logró desbaratar todo el ataque. Y yo recomiendo no pensar que este fue un juego de guerra, es decir, que estaba todo previsto, que sabíamos con qué iban a atacar y sabíamos cómo repeler el ataque y Estados Unidos nos pasó toda la información. Yo no me lo creo esa historia porque de otra manera es muy difícil explicar la envergadura del ataque, la cantidad de dinamita que llevaba cada uno de estos armamentos o explosivos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estamos ante una gran victoria. Yo tampoco desmerecería lo que aparece como la retaliación israelí, porque fue a un punto neurálgico del sistema de defensa de, de las fábricas atómicas de Irán. Es decir, no es, la idea es que fue decirles, miren, si nosotros podemos llegar ahí con un solo misil, quiere decir que podemos llegar mucho más cerca y con mucho más armamento. La gran pregunta que esto despierta, Ariel, respecto a si es una victoria o un empate, es cuál es el objetivo. Es decir, si el objetivo es tratar de bajar los niveles de tensión en el Medio Oriente, que permitan de tal manera bajar la amenaza desde el Hezbollah hacia el norte. No nos olvidemos que hay 60.000 israelíes que están desplazados del norte. Esto significa tratar de llegar a un acuerdo con el Hamas por los 133 rehenes vivos y muertos que están en sus manos. Y quizás comenzar a dar paso abierto a lo que podría ser una negociación post 7 de octubre, en general, podríamos decir que esto es un buen resultado. Lamentablemente, la actitud del Hamas es que no quieren hacer el intercambio, la actitud de Hezbollah es mantener la tensión en el norte y lamentablemente de lo que podemos tener control nosotros los israelíes, la actitud del gobierno de Netanyahu es en realidad patearla para adelante, sea por motivos personales, gubernamentales de Netanyahu, o sea para evitar lo inevitable. Quiero decir que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo del espacio creado por la guerra respecto al Hamas, y eso significaría negociar con la Autoridad Nacional Palestina, cosa que el gobierno de Netanyahu se rehúsa
bajo toda condición. Bien, estamos hablando del accionar que tuvo Irán y la acción defensiva que tuvo Israel en colaboración con un grupo de países que aportaron lo suyo para que justamente el ataque no tuviese el efecto que esperaba la República Islámica. En ese grupo de países estaban los Estados Unidos y había algunos países árabes sunitas como Jordania. Ahora, te consulto sobre Estados Unidos porque la relación entre Estados Unidos y Israel tuvo altos y bajos en las últimas semanas. Hace muy poco tiempo el Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes, aprobó un paquete de ayuda para Israel y además Estados Unidos vetó la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de reconocimiento del Estado de Palestina. Ahora bien, al mismo tiempo surge de algunos medios israelíes y algunos medios norteamericanos la posibilidad de que haya una sanción a una unidad militar dentro del ejército israelí, bajo el argumento de eventuales violaciones de los derechos humanos. La pregunta es, primero, ¿cuál es la repercusión en Israel de la posibilidad de la aplicación de sanciones por parte del gobierno norteamericano a algunos integrantes, ya sea de unidades del ejército o sea de funcionarios políticos, con lo que significa para las relaciones entre ambos países, que Israel muchas veces necesita el apoyo norteamericano y Estados Unidos ha sido el aliado natural hace muchos años de Israel? Por otro lado, ¿cómo lo percibe la opinión pública israelí esta posibilidad? ¿Lo percibe como una posibilidad de peligro para la soberanía del Estado? ¿Lo percibe como una posibilidad de peligro de aislamiento internacional? ¿Lo percibe como algo positivo que permita que cierta parte de la sociedad israelí abra los ojos ante lo que está sucediendo con el gobierno actual de Israel? ¿Cuál es tu interpretación al respecto? A ver, vamos a tratar de separar el plano simbólico del plano concreto. Como bien dijiste al principio, hemos sabido altibajos más bajos que altos. Ahora, y en este momento estamos, por un lado, en un punto muy bajo respecto a la relación con Netanyahu, expresamente con la relación con Netanyahu y su gobierno, y por el otro lado, en un buen lugar respecto a la comprensión de Estados Unidos de las necesidades de Israel, y por eso aprueban el paquete de ayuda, de apoyo económico, armamentístico, etcétera, etcétera. No que exactamente me gusta, pero bueno, responde a la realidad actual y a las necesidades. Por el otro lado está el plano simbólico. El plano simbólico no es Netzach Yehudá, esta división del ejército que supuestamente violó los derechos humanos. En realidad no es supuestamente, hay varios y varios casos en la cual incluso fueron juzgados soldados de esta división. El tema es cómo se sienta precedente. Es decir, si esto aplica a un caso muy puntual de una determinada división, ¿cuál sería el próximo paso? Y me parece que eso, sin caer en falsos orgullos, es una preocupación a nivel de la soberanía nacional israelí. No la soberanía nacionalista, arrogante, etcétera, sino una real preocupación. No nos olvidemos que no es la única. Es decir, también está pendiente el tema de la Corte de Justicia Universal en La Haga, que también podría sacar o órdenes de arresto o vetar la salida del país o la llegada a otros países de gente que estuvo relacionada con la guerra, etcétera. Ahora, acá hay un punto adicional y que tiene que ver con la reacción, bien preguntaste, sobre la reacción de la calle israelí. Acá hay un aparato muy grande que nosotros lo llamamos Mejonat Raal, es el aparato del veneno, que enseguida, ante situaciones como esta, lanza una ofensiva mediática, especialmente por las redes sociales, y acá sin ninguna duda la ofensiva mediática fue Estados Unidos son antisemitas y todo eso, para que inmediatamente eso levante un fervor popular
contra esto. Nosotros en este momento necesitamos lo máximo posible a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos también nos necesita a nosotros. Ahora, como preguntaste al principio acerca de la coalición, yo creo que justamente la retaliación de Israel fue coordinada de tal manera que esto no desarme la coalición de países que mencionaste y quizás otros también, y porque esta coalición es significativa no solamente en el momento de defender a Israel, sino también para la configuración de lo que va a ser la situación en Gaza postguerra. Y en ese sentido, Israel actúa con segel, digamos, con un buen tino de no desarmar esta coalición que es importante. Bien, volviendo al tema de la posible sanción de esta unidad, que por ahora son especulaciones mediáticas, pero que podrían efectivizarse, de acuerdo a algunos medios, a algunos analistas. Dentro de lo que son las instituciones israelíes, ¿qué tipo de actitudes por parte de algunos uniformados o unidades han sido sancionadas por parte de instituciones? Ha habido investigaciones militares que han determinado distintas acciones negativas por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en el teatro de operaciones. Hubo algún tipo de investigación por parte de la Knesset al respecto. ¿Cómo está respondiendo Israel frente a la demanda de una actuación que se ajuste a la moral necesaria en el combate y que no entre en colisión con las leyes internacionales, que en este momento está Israel sufriendo una gran presión de parte del mundo a nivel judicial? ¿Cómo está actuando en ese aspecto? La ley internacional preserva a Israel de ser juzgada, por ejemplo, como se juzgó a Pinochet en España. ¿En qué sentido? Hay confianza en el sistema judicial de Israel. En tanto y en cuanto los entes judiciales internacionales comprendan que el sistema judicial israelí actúa tanto revisando casos como de oficio solamente al enterarse de casos, yo creo que eso un poco resguarda a Israel de una Judicialización. exacta, lo que Claro. dijiste, de la situación. Habiendo dicho esto, eh, Judea y Samaria son el territorio de nadie. Es decir, el ejército israelí, lamentablemente, intencionalmente o no, no logra colocar orden. Es cierto que tiene que confrontar muchísimos atentados. Hoy hubo 4 atentados ahí. Pero por el otro lado, el gran problema, más allá de los atentados, es la conducta de los colonos judíos. Y en ese sentido, esta división actúa mucho en consonancia con los sectores más derechistas, más segregacionistas y más violentos de Judea y Samaria. Ahora, no estamos hablando de un desacato, estamos hablando de acciones en el escenario militar que podrían ser comprendidas desde la necesidad operacional, pero que también tienen elementos de violaciones de los derechos humanos como nosotros lo comprendemos. Esto evidentemente es una cosa que amedrenta a los propios palestinos, es una cosa que causa un desgaste ético-moral de Israel y evidentemente también genera una imagen adversa en los medios internacionales. De manera que bien hará la corte israelí de tomar como advertencia esta posibilidad de acción americana para hacer una investigación más profunda. Bien. Y estos acontecimientos a veces pueden llegar a generar algún cortocircuito dentro del gobierno, más que nada por la diferencia que hay entre los distintos partidos que conforman la coalición de gobierno.
que cada uno tiene sus intereses. No es lo mismo el Likud que Ben Gvir, aunque a veces se parezcan, no son lo mismo. O lo mismo que Jazz. Y teniendo en cuenta estas contradicciones que han surgido, por ejemplo, con la ley de reclutamiento, con otros temas, eh, ¿encontrás alguna posibilidad de que la coalición cruja dentro de algún tiempo y se termine llevando elecciones por asuntos internos israelíes? Lo consulto porque viene desde el mandato de Netanyahu, el último mandato, el que ganó las últimas elecciones, siempre viene precedido de movilizaciones. Al principio fue reforma judicial. Después vino el 7 de octubre. Ahora se mezclan la reforma judicial con el 7 de octubre. Las protestas que antes eran por la reforma judicial son por las consecuencias de ese hecho. Esa presión interna más la presión externa puede llegar a generar alguna contradicción dentro del gobierno en algunos temas que lo haga caer, que le haga perder la mayoría en la Knesset para seguir siendo gobierno. Déjame empezar por lo que va al final y después volvemos hacia atrás. En este momento están confluyendo al gran enojo, a la gran desilusión, a la gran desesperación, diría yo, del pueblo en Israel, 4 protestas diferentes, pero que van a confluir finalmente en una gran movilización en las calles, que es la protesta antes del 6 de octubre, en realidad, antes del 7 de octubre, la protesta que tiene que ver con el 7 de octubre, la protesta que tiene que ver contra la ley que están promoviendo para evitar el reclutamiento de los ultraortodoxos y la protesta generalizada por la falta de responsabilidad y manejo del gobierno. Todo esto va a confluir en una gran protesta. Es un artefacto que está creciendo, autoconteniéndose, pero perdiendo también su capacidad de autocontención. ¿Qué significa todo esto? Que el gobierno que tenemos en este momento, que es un gobierno de derecha, derecha nacionalista, derecha mesiánica y derecha ortodoxa, poco a poco podría perder legitimidad, hasta el punto que algún sector dentro del propio gobierno, también pensando en las próximas elecciones, también pensando en quién las encabezará, esperando que Netanyahu no esté, haga alguna clase de movimiento y haga lo que vos llamás el crack interno. Por lo pronto, esto no se ve. ¿Por qué? Porque los intereses que se juegan son intereses muy grandes y muy mutuos. Netanyahu sabe que mientras continúe la guerra, él no va a tener que ocuparse de sus juicios. Netanyahu sabe que en tanto y en cuanto siga conteniendo a los ultraortodoxos, ellos no van a molestar absolutamente ningún tema y desde este lugar perfila la amenaza de Ben Gvir y de Smotrich, que son los sectores más extremos mesiánicos dentro del gobierno de Netanyahu y que lo tienen agarrado medio de los Beitzim, para poder definir cuál es su estrategia. Si ellos entienden que se van a poder comer los votos de la derecha que están en este momento estacionados en el partido de Netanyahu, no van a dudar en hacer caer el gobierno porque ellos tienen una perspectiva de crecimiento mayor porque la calle israelí se radicalizó hacia la derecha. Por el otro lado, también se radicalizó en su aversión por Netanyahu. Quiere decir, y un poco para cerrar esto, es que acá van a haber 2 fuerzas que van a actuar al mismo tiempo. Una fuerza que es una fuerza de empuje externo, que es la protesta, y una fuerza endógena que va a calcular muy bien cuándo y cómo salir del gobierno. Hay un punto más acá, pues evidentemente, que es la permanencia de Gantz en el gobierno de Netanyahu, que está bajo un timer o una cuenta regresiva y también podría ser
parte de la implosión. Bien, ante esta situación en el oficialismo, ¿cómo se planta la izquierda sionista y el partido Meretz? ¿Hay iniciativas al respecto? ¿Hay posibilidad de surgimiento de nuevos candidatos, nuevas figuras? ¿Hay algún tipo de línea de acción de movilización de parte de las fuerzas progresistas para justamente provocar esta implosión del gobierno y ir a elecciones, que haya un nuevo liderazgo en el país? ¿Cómo se está desarrollando las acciones de la izquierda sionista y de Meretz? Ok, vamos a comenzar con un chiste. Meretz es un censo que tiene partido. Es decir, aparece en todos los censos de todos los canales como quien tiene entre 4 y 5 mandatos de los 120 del Parlamento, pero el partido está prácticamente destruido. Habiendo dicho esto, te comento que el último viernes hubo un gran encuentro en Tzavta, no Tzavta en Cangallo, sino en Tzavta Tel Aviv, de los sectores centrales de Meretz y Abodá para bogar por una clase de unidad. En este momento, el laborismo va a ir a primarias el 22 de mayo y en este momento el principal candidato en realidad proviene de Meretz, que es el general eh, Golán. Golán es muy parecido en muchos sentidos a liderazgos anteriores del laborismo y está más o menos en el espectro de la centroizquierda, o ahora se está usando la palabra liberal en el sentido americano, no democrático, etcétera, etcétera, no en el sentido económico como se lo comprende en Argentina, a pesar que hoy no entiendo cómo se lo comprende en Argentina a partir de algunas autoridades electas del país. Entonces, acá queda claro que no hay lugar para dos partidos entre el bloque árabe y el Partido Comunista y Yesh Atid, de Lapid. La figura de Lapid se está un poco desdibujando recientemente y también Gantz está en una clase de retroceso. No va a haber un partido de pared a pared, y eso podría indicar una fusión de Meretz, Abodá y sectores independientes que no se peleen por los mismos votos con la PID, porque si no, no se crece. Es decir, si no, estás dividiendo la misma torta de manera diferente, pero es la misma torta. ¿Hay alguna clase de entusiasmo por una actividad una acción de esta clase? Y todavía hay mucho trecho para transitar, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de política también hablamos de políticos, cuando hablamos de políticos hablamos también de sus egos, de manera que esto no es un tema solamente ideológico, sino un tema personal. Bien, y ya nos queda poco tiempo para esta actividad, este diálogo, este micro diálogo de Nueva Sion. Y para ir finalizando, vos empezaste nuestra conversación hablando de Pesaj. Se viene Pesaj y tener en cuenta las circunstancias que estamos viviendo en Israel y en la diáspora, ¿qué puedes aportar sobre la realidad de hoy con Pesaj? ¿Qué reflexión podría aplicarse de Pesaj con lo que nos está pasando a la comunidad judía en el mundo, al Estado de Israel, al pueblo de Israel y en el actual contexto de la guerra en Gaza? ¡Uah! ¡Qué misión! A ver, vamos a tratar de decir lo siguiente. Yo acabo de preparar la tarjeta de felicitación de pesas de la Unión Mundial de Médicos. Y la gráfica fue muy rápida. Pero ¿qué escribir? Escribir feliz pesas en las condiciones que estamos y sabiendo que tenemos 133 rehenes que están no solamente en el cautiverio, sino también en la esclavitud del Hamas. ¿Qué escribir? Nos hemos liberado, eh, cuando en realidad la liberación está muy lejos y tiene que ver con los procesos políticos en el Medio Oriente y no con una historia
del pasado. No obstante, nosotros vamos a hacer el Seder de Pesaj, colocando en el lugar correcto a los diferentes ingredientes de este Pesaj tan especial. Nosotros somos una comunidad de memoria. La comunidad de memoria tiene una urdimbre y tiene una trama. La trama es lo que da la rigidez, la duración del texto o del textil, que viene de la misma palabra, y la trama es lo que le da el colorido, la textura, de manera que nosotros estamos en este momento en realidad tramando nuestra propia historia, en este momento con hilos de color bastante oscuros, bastante luctuosos, pero junto con esto, como siempre, con alguna clase de esperanza. Yo sostengo mi postura de que el Estado de Israel, y más que nada los israelíes, necesitan el apoyo de la diáspora, pero no el apoyo de jinete caballo, sino el apoyo entre iguales y de la misma manera que los israelíes tienen el derecho de sentirse parte del pueblo judío, también el pueblo judío que no vive en Israel tiene el derecho de opinar, criticar y criticar creativamente, positivamente, un apoyo crítico, es decir, todas estas diferentes, intensidades en la relación con Israel. Yo creo que este es el momento de pedir a los compañeros en la diáspora, primero que nada, quienes están más alejados, acercarse nuevamente porque su postura es muy valiosa y muy importante en estos días. Segundo, comprender la potencia que tiene el aparato que llamamos Asbará en Israel, mal diseñado, porque Asbará es yo te vengo a explicar a vos, no yo dialogo con vos. Doy mis opiniones, escucho las tuyas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos presentar una alternativa a este aparato que es muy fuerte, que está muy bancado económicamente, de tal manera que Nueva Sion y los alrededores ideológicos de Nueva Sion se transformen en el principal vocero de la contra Asbará, no porque Hasbe Jalila está contra Israel, sino porque da el espacio de pensamiento crítico respecto a lo que ocurre en Israel en estos días, en el mundo judío, el antisemitismo en creces, qué es antisemitismo y qué no lo es, cuál es el trecho en el cual nosotros podemos encontrar partners para caminar juntos, sabiendo que quizás en algún momento nos cruzamos en las esquinas, y es un pensamiento que lamentablemente la polarización actual y lo brutal del ataque del 7 de octubre no permiten, pero justamente es nuestra responsabilidad como el progresismo judío de plantar ese diálogo de tal manera que retorne por medio de actividades, encuentros y por supuesto por medio de este microdiálogo por el cual te agradezco mucho. Darío Teitelbaum, muchas gracias por tu presencia, secretario general de Unión Mundial en Mérida.